Bueno, hermanos, pues antes de pasar a la oración, los niños a su escuelita. Y bueno, y así estemos todos atentos a la palabra del Señor, lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. ¿Para cuándo está haciendo bendición la palabra? Amén. ¿Sabe que hoy es el noveno mensaje de la ley de la siembra y la cosecha? Y creo, bueno, por lo menos hemos aprendido muchas cosas que ya sabíamos, otras que desconocíamos, otras que sabíamos pero no las aplicábamos. Por eso estas enseñanzas son de mucha bendición, hermanos. Por eso la importancia de ahí, de usted estar atento o atenta a la palabra. Entonces seguimos con la serie, la ley de la siembra. La ley de la siembra y la cosecha. Por ahí está. Y el versículo lema con el cual hemos iniciado al principio es Gálatas 6:7, donde nos dice, usted ya lo tiene que saber de memoria. Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, gloria a Dios. Entonces vayamos por un momento a Marcos 4:30. Y usted también, otra parábola en la cual usted ya ha escuchado, la ha leído. Pero bueno, vamos a leerla. Marcos. A ver, Marcos 4:30 al 34. ¿Están ahí? A ver, están ahí. Así que los que no pueden leer aquí al frente. Entonces dice la palabra del Señor. Tenemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué palabra lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden volar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Amado Rey, gracias te damos, Señor, por la palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que podemos estar en tu casa, alabándote, glorificándote. Y ahora también te pedimos, Señor, tu intervención divina. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, obrando en cada corazón que está aquí presente, que seas tocando, que tu palabra, Señor, toque nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y puedan producir ese fruto al 100%. Oh Dios, que abra el entendimiento, Señor, a los que quizás lo han escuchado el mensaje, a los que no han escuchado. Oh Dios, que puedas traer salvación, restauración, renuevo, ánimo, sanidad. Señor, que tú seas obrando de una manera poderosa, Señor. Mientras se predica tu palabra, Señor, que tú seas obrando en cada corazón, Señor. Y una vez más, que seas usando mis labios, que seas usando mi vida para predicar tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo dice? Amén. Bueno, hermanos, hoy es el noveno mensaje, lo he titulado La semilla de la fe. La semilla de la fe. Y quiero leerles nuevamente Marcos 4:31 en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, que dice, el Señor Jesús dice: es como una semilla de mostaza cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero se convierte en la planta más grande del pueblo. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. Bueno, si alguno ha tenido el privilegio, no sé, por lo menos de tener una
semilla de mostaza o grano de mostaza, sabrán que es pequeñita. El domingo pasado hablamos acerca de las palabras de la semilla. Yo tenía una semilla redondita pequeña, pero la semilla de mostaza, mira, de hecho dice que es un minúsculo grano que mide tan solo 1 milímetro de diámetro, que al germinar lo que se hace es que germina rápidamente y se convierte en un arbusto de 3 a 5 metros. En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, cuando está hablando esta parábola, los discípulos y los seguidores o los que estaban escuchando entendían esta parábola, porque hay una semilla más pequeña incluso que la semilla de mostaza. Pero en los tiempos, y todavía en los tiempos, en las tierras de Israel, del Oriente Medio, la mostaza sigue siendo una de las semillas más pequeñas, pero cuando germina se hace grande. En el contexto de estos versículos, el Señor Jesús hace una analogía, una comparación en el versículo, cuando inicia el versículo 31, en el 30, que decía: ¿a qué compararé al reino de los cielos? Entonces comienza diciendo: es semejante a una semilla de mostaza. Entonces el contexto es que así como una pequeña semilla de mostaza que es lanzada a tierra y germina y crece, de igual manera es el reino de los cielos. El primero que sembró la palabra específicamente fue nuestro Señor Jesucristo, aunque Juan el Bautista dijo que aquí el reino de los dioses se ha acercado, pero el que plantó la semilla del Evangelio fue nuestro Señor Jesucristo. Él nos mandó, o le mandó a sus discípulos, a predicar el Evangelio de salvación. De ahí entonces la primera semilla hasta la fecha, hasta después de 2000 años, ¿cuánto ha crecido? Hermanos, son millones. Según unas estadísticas que estamos ahora en el siglo XXI, hay más de 660 millones ahora de evangélicos. No estoy hablando de católicos, no estoy hablando de budistas, no, de evangélicos. Según las estadísticas, hay 660 millones de evangélicos. Haga la cuenta, en los tiempos de Jesús, ¿cuántos había? No sabemos cuántos, pero vamos más atrás, de los tiempos antiguos, los profetas, los hombres de los patriarcas, que era por fe también. Pero desde que Cristo predicó el Evangelio y igual le predique hasta la fecha, hermanos, ha ido el Evangelio incrementado. Todo empezó por Cristo, porque todo es por el Señor, pero hasta la fecha, ¿cuánto ha crecido el Evangelio? Pero eso hay que comparar el reino de los cielos, el reino de Dios, que es similar. Hablando en primera instancia de Dios, que es el dueño del cielo y la tierra y todo, pero otra vez también el Evangelio, que así como la pequeña semilla, el grano de mostaza, crece y se hace grande, igualmente el Evangelio. Pero otra de las características de la semilla, por si no lo sabía, es que es resistente. No solamente es la más pequeña y crece, es rápida en crecer, pero también es la más resistente al clima, al tiempo, al ambiente. O sea, se pueden afectar muchas otras semillas, pero la semilla de mostaza tiene esa resistencia de soportar. En un descubrimiento arqueológico, lo estoy diciendo para que usted vea el poder de una semilla, lo que tiene el poder de una semilla, en este caso de mostaza, para luego ir a lo que el Señor nos quiere dar en esta mañana. En un descubrimiento arqueológico, los arqueólogos encontraron en una tumba egipcia una momia que había estado enterrada por más de 4000 años. Imagínense. Lo que cautivó la atención de los arqueólogos fue que en su mano, en la mano de la momia, se hallaba un recipiente que contenía semillas de mostaza. Por supuesto, el cuerpo estaba deshecho, pero en la mano tenía un recipiente
de mostaza. Pero las semillas que habían estado en un recipiente por más de 4.000 años, expuestas a diferentes temperaturas, a las condiciones variantes de una temporada a otra, demostraron su resistencia cuando los arqueólogos las sembraron, hermanos, y germinaron y dieron fruto. Entonces aquí vemos otra de las características que son resistentes. La semilla de mostaza tiene, aunque es pequeña e insignificante, tiene ese potencial de producir, de algo pequeño producir algo grande. Simplemente porque el poder no está en su apariencia externa, sino en su contexto, en su contextura interna. O sea, el poder se halla no en su tamaño, sino en su contenido. De igual manera es la fe, como vamos a estar aprendiendo. La fe es comparar las escrituras como un grano de mostaza, que es resistente y potencialmente también trae grandes resultados. La fe. Entonces vamos a estar viendo la importancia y por qué el Señor compara a un granito de mostaza con la fe. Lucas 17:5, vamos a lo que el Señor dice o se refirió y le dijo a sus apóstoles acerca de este granito de mostaza. Mire lo que dice Lucas 17:5. Amén. ¿Están ahí? Amén. Entonces dijeron, están haciendo una pregunta. Dijeron los apóstoles al Señor Jesús: Señor, aumentanos. ¿A cuánto necesitan fe? Bueno, les voy a decir en qué sentido usted necesita fe. Porque no es fe, yo quiero fe por esto, fe. No, es lo que es la fe verdadera. El verbo griego traducido aumentanos significa añadir a, desarrollar o crecer. Por eso dice: Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles no estaban negando que tenían fe, tenían poca fe, pero insuficiente. O sea, tenían fe, pero insuficiente. A lo que el Señor les contestó por medio de la analogía, que en realidad necesitaban una fe creciente, pero eso les dice en el versículo 6. Entonces el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro o a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Entonces el Señor, la analogía es que el Señor les coloca, es una fe que así como una fe pequeña, diminutiva, puede ser algo grande, lo cual también te describe otra analogía acerca de que le dice a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a un sicomoro, a un árbol: quítate de ahí y plántate en el mar. Bueno, lo que el Señor estaba hablando era no estaba hablando literalmente, sino hablando de un modo metafórico. No podemos decir ahorita a un árbol: coge y sácate, plántate, quítate y vete a otro lado. No, está hablando de una manera metafórica. Lo que el Señor está diciendo a sus discípulos es que tan solo una pequeña fe era suficiente para ver grandes resultados. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero ustedes saben, si usted lee el contexto, es acerca de perdonar. Porque el contexto es acerca del perdón radical, total. Entonces, cuando el Señor les dice que tenían que perdonar, los discípulos dicen: Señor, esto es difícil, aumentanos la fe. Pero el Señor dice: si tuvieras fe, miren, como un grano de mostaza, dirían a este sicomoro, a este árbol: plántate, quítate. Entonces, la fe nos lleva a hacer cosas imposibles en Dios, porque la fe está arraigada e inicia en Dios, como vamos a estar viendo. Porque ¿qué es la fe? Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Qué es la fe? Les voy a dar una definición, lo que la palabra nos dice, porque muchos podemos tener definiciones que no son acerca de la fe, porque hay una fe que es muerta.
lo sabía. Santiago lo dice. Hay una fe que emotiva, emociona, y cuando vienen los problemas, ahí ya se les fue la fe. Hay fe que es simplemente pasajera, pero hay una fe que es verdadera, convincente, segura, y es la fe que viene y proviene de la palabra de nuestro Dios, la que el Señor planta en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Qué es la fe entonces? ¿Qué es tener fe? Fe viene una palabra griega, pistis, que significa creer. Eso es lo que significa fe. Fe es creer. También significa fidelidad, seguridad, y escuchen, y firme convicción. O sea, la fe es una confianza en Dios y en su promesa y en su palabra. Amén, amén. Mira, hermanos, la fe, olvídate de que la fe es esto, de que la fe es lo otro. La fe solamente está puesta y colocada en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, amén, y su palabra. Fuera de ahí no hay nada. Lo que usted tiene es una fe muerta, una fe emotiva, una fe emocional. Porque la verdadera fe se radica e inicia solamente en la palabra. Porque todo inicia por fe y termina en fe. La vida del creyente es por fe. La fe es una firme convicción en Dios y una absoluta confianza en su palabra. La fe implica confiar en Dios. Ya se me apagó. Tener confianza en Dios, aun a pesar de las circunstancias que podamos estar atravesando. La fe es un acto de obediencia. Tú dices, yo creo en Dios, pero si no lo obedeces, usted no cree en Dios. Porque el que cree obedece ¿a qué? A la palabra. Entonces es un acto de obediencia y una confianza en Dios. Incluso cuando no entendemos completamente. Yo no entiendo, pero por fe obedezco. Yo no entiendo, pero por fe lo creo. Eso es fe. ¿Están entendiendo? Amén. La fe es creer y confiar en su palabra sin ver evidencias físicas. Amén. Yo conozco personas que me dicen, mira, muéstrame a Dios. Bueno, hay tanta evidencia en el mundo, pero una persona me dice, yo no creo hasta que no lo vea. Entonces, mira, Tomás, lo digo, pero hay personas así, que no creen si no ven. Y el evangelio no es por ver, es por fe. El Señor le dijo, mete tu mano. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Eso es fe. Nosotros creemos en Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. ¿Cuántos lo han visto? Amén. Pero creemos en Él. Amén. Esa es la fe, esa es la confianza. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? Amén. ¿Cuántos lo ven? Amén. Pero por fe creemos que Él está aquí. Amén. ¿Ves? La fe actúa así esa manera. Por fe. Así se hace. No es una fe natural. Todo el mundo cree, hasta los ateos creen. Tienen su fe que es natural. El ateísmo cree, es ateo pero cree. No es humano, no es una fe ciega, tampoco una fe ciega. Yo, primordialmente, yo creo en un Dios que bendice, que prospera, pero esas declaraciones ciegas que a veces se lanzan al precipicio muchos cristianos que Dios no les dijo nada y se lanzan. Y resulta que no llegaron a nada, porque es una fe ciega. No es una fe emotiva, no es una fe muerta, es una fe firme en Dios y en su palabra. Amén. Entonces la fe es tan esencial e importante en nuestras vidas, en la vida del creyente, porque la palabra de Dios dice, Hebreos 1:6, que sin fe es imposible. Todo, hermano, todo es por fe, todo, los dones, la salvación, los milagros, la sanidad, lo que Dios nos da, todo lo que recibimos es por fe. Todo es por fe. Amén. Amén. Todo es por fe. Por lo que la analogía o la enseñanza del grano de mostaza
fe debe de crecer. Dile al que está a tu lado, tienes que crecer en fe. Pero dígaselo con convicción, tienes que crecer en fe. ¿Cómo eso, pastor, que la fe crece? Es verdad que Dios nos da a todos un porcentaje de fe. Pero ¿cómo el hermano puede hacer eso? Bueno, él tiene fe, también ha ido creciendo en la fe. Porque todos empezamos poco a poco, una pequeñita fe, empezamos con el Señor, pero eso tiene que ir aumentando. Te lo voy a demostrar. Segunda de Tesalonicenses 1:3. El apóstol Pablo estaba contento, estaba alegre, no porque la iglesia fuera una iglesia grande, no porque la iglesia fuera una iglesia elocuente, no porque la iglesia tuviera la iglesia más hermosa. ¿Saben por qué se gloriaba el apóstol Pablo? Miren lo que dice en 2 Tesalonicenses 1:3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Escucha, por cuanto vuestra fe, por cuanto vuestra fe y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para los demás. La frase va creciendo es una palabra compuesta que se traduce creció sin medida. Escucha, o creciendo más allá de lo esperado. Entonces la fe de esos creyentes, aunque inició con una pequeña fe, se hizo grande, fueron creciendo. Y el apóstol Pablo dice: doy gracias al Señor por vosotros, hermanos, por cuanto vuestra fe va creciendo. Él estaba agradeciéndole al Señor y estaba contento por cuanto la fe de estos creyentes de Tesalónica iba creciendo. Escucha, fue aumentando cada día más, se aferraban cada vez al Señor, tenían una firme convicción en el Señor. Los problemas, las dificultades, escuchen, y ellos saben cómo su fe iba aumentando. Ellos estaban atravesando por momentos de persecución, tribulación, dificultades, como nos lo dice el versículo siguiente, el versículo 4. O vamos a leer otra vez el 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras y que soportáis. O sea, su fe no disminuyó, su fe no tambaleó, todo lo contrario, su fe creció. Aún a pesar de los problemas que ellos están atravesando persecución, su fe no menguó. ¿Cuántos creyentes, cuando viene la prueba y las circunstancias difíciles, saben qué es lo que hacen? Comienzan a dudar. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí? Y comienzan a dudar. La fe de ellos creció a pesar de la persecución. Porque la tribulación, hermanos, las pruebas, nos fortalecen en fe y nos acercan más a Dios. La dificultad, los problemas, las situaciones dolorosas, ¿saben qué hacen? Nos acercan a Dios, hacen que dependamos de Dios. Los problemas, las tribulaciones nos acercan más a Dios y nos enseñan las tribulaciones a depender de Dios. Amén. La fe. No como los creyentes que cuando llegan las pruebas, los sufrimientos, los dolores, la persecución, dejan de confiar y de creerle a Dios. Es como los, ahora lo leeremos, pero si hay algo que Dios va a probar, hermanos, ¿saben qué es? Díganle que está a un lado tu fe.
Si hay algo que Dios va a probar, querido hermano, querido hermano, es tu fe. ¿Me está entendiendo? Dios te va a probar. Aún Dios va a ver tu fe y la va a probar a ver si en los momentos de dificultad, de prueba, te mantienes confiando. Jesús dijo que sobre los creyentes que tienen una fe emotiva, emocional, en Mateo 13:24, acerca de los que sembraron pedregales, el cual les dimos ya hace 2 domingos atrás, acerca de los 4 terrenos de tierra. Jesús dijo, mira lo que dice, creyentes hermanos, Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye escucha, oye la palabra, y al momento la recibe. Gloria a Dios, hermano, esa palabra es para mí. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Escuche, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Lucas dice, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se aparta. Si hay algo, hermanos, que le desagrada a Dios, es que en los momentos de prueba, de aflicción, de dificultad, dejen de dudar de Dios y aparten de Dios. Porque Dios aprueba la fe de los que tienen fe. El que pasa aún a pesar de que está sufriendo, su vida está atravesando por un momento duro, pero se mantiene en fe. Esa fe Dios la prueba. Porque va a salir victorioso, porque Dios le va a dar la victoria, porque Dios va a bendecir su vida. Pero Dios no se agrada con los que no tienen fe. Dios no se agrada con los que tienen fe, hermanos, porque a Dios le agrada a aquellos que tienen fe y avanzan aún a pesar de lo que puedan estar atravesando, hermanos. Pero yo no sé lo que usted pueda estar pasando, pero te digo una cosa, que tu fe no mengue. Que tu fe todo lo contrario, estás pasando por una prueba, gloria a Dios, pero mi fe no va a variar. Estoy pasando por una situación difícil, sí, pero sigo confiando en el Señor. Amén. Amén. Pueda lo que pueda estar pasando. Yo tengo muchos testimonios, si pudiera contarlo. Hay muchos testimonios que quizás ustedes también tienen, de cómo Dios, hermanos, al momento de prueba, porque vienen dificultades a nuestra vida. Y bueno, ustedes saben, para los que no sabían, nosotros tenemos 3 hermosos niños, Ruth, Sara y Neisa, pero nosotros tuvimos una pérdida del primer varón. Un bebé que con 8 meses murió. Escucha eso. Eso no es que no sea lo que a mí me llevó fue que antes de que los médicos supieran cuál era el sexo, mi esposa tendría que 2 meses. Nadie sabe con un mes, con 2 meses nadie sabe el sexo. Pero yo orando y hablando con el Señor me dio y me dijo, es un varón y se va a llamar Jacob. Esto lo decimos porque ya pasamos la prueba. Hermanos, escuchen, yo todo contento, le dije a mi esposa, el Señor me dijo, el que viene es un varón y se va a llamar Jacob. Vea, yo contento se lo dije a mi abuela, se lo dije a mi papá, se lo dije a todo el mundo, es un decir. Pero yo me aferré a esa palabra. Hermanos, a los 8 meses, ya a punto de faltando un mes para los, no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. Pero el niño murió. Murió el niño. Pero yo me acuerdo que yo trabajaba y yo tenía que ir al hospital. Yo trabajaba, salía a trabajar y Dios mío, y ahorita, Dios mío, porque el enemigo vino a quitar, a poner duda en mi corazón. Porque el enemigo trabaja y te lanza dardos de fuego. Y mira, tu Dios que te había dicho y esto, la vergüenza. Pero hay algo, hermano, que el enemigo no pudo conmigo, fue quitarme la fe. Amén. El enemigo no me quitó y no le permití que desconfiara de mi Dios. El Señor me dijo que eran niños. Fue así. Me dijo que llamaría a Jacob. Fue así. Y lo único que pude hacer, y con mucho dolor y tal, fue tenerlo en mis brazos y decir como David.
pero yo un día volví y me iba a ver con él, y esa es mi fe. Entonces nosotros pasamos por momentos tan difíciles en la vida, pero hermanos, el diablo viene con toda, pero no le permití que quitara la fe de confiar en mi Dios. Si hay alguien que sufrió grandemente fue Job. Job, ¿cuántos hijos perdió? 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Lo puede leer Job 1:2. Ese hombre, hermanos, no solamente perdió sus hijos, perdió sus siervos y lo menos importante, el ganado. Pero dígame aquí alguien, si Job dudó de Dios, si Job blasfemó de Dios, el diablo lo atacó, el diablo vino con todas contra él, incluso tocó su cuerpo, pero Job jamás dejó de confiar en Dios. ¿Qué te quiero decir? Que tú no dejes de confiar en el Señor. Amén. Que no importa, hermano, la prueba que esté pasando, el diablo te va a venir a poner trabas, a quitar tu fe, tu Dios esto, mira lo otro. Nada, hermano, usted párese en fe, claro, y declare la palabra: en mi Dios yo confiaré. Yo no sé lo que pasó, pero en mi Dios yo seguiré confiando. Amén. Estas son palabras de fe, de confianza. No permitamos, hermano, el que tiene que ir es el diablo. Como dice en 1 Pedro 5:8, que el adversario viene y viene a matar, a destruir. Pero dice, el versículo 9 me encanta porque dice: resistirlo en la fe. Entonces, ¿cómo va a resistir la duda? ¿Cómo va a resistir los dardos del enemigo? Con la fe. ¿Y qué es fe? Creerle a Dios. ¿Qué es fe? Creer en su palabra. Yo no sé lo que pasó, Señor, pero yo sé que usted tiene el control. El enemigo no va a poder, se va a meter por ahí. Él no puede, pero se va a meter por otro lado. Pero por ahí usted tiene que también reforzarse. Pero la fe, hermano, si el enemigo te quita la fe, te quitó todo. Porque todo es por fe. La salvación es por fe. Los milagros son por fe. Los dones son por fe. Todo es por fe. Esperamos a Cristo por fe, porque es la palabra y Él volverá. Y que un día estaremos con el Señor para siempre, es por fe. Todo es por fe. Eso es lo que usted tiene que hacer, ¿vale? El enemigo intentó, pero no pudo. Sufrimos, sí, pero no le permitimos al enemigo que quitara la fe que una vez fue plantada en nuestro corazón. Amén. Con 3. Y vino el enemigo, hermano, y se levantó fuertemente, pero pudimos, gloria a Dios, el Señor nos dio la victoria. Y como dice mi tía, ya son 3 niños, que todavía yo quiero más hijos, pero mi esposa no quiere. El Señor no quiere. Entonces, sinceramente, hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios. Amén. Porque si hay algo de lo que aprendemos de Job, un hombre temeroso de Dios y apartado mal, es que Dios va a probar tu fe. Amén. Dios va a probar tu fe. Por ello, hermano, no importa lo que puedas estar atravesando, mantén tu fe, mantén tu confianza. Que tu fe no mengue, tambalee, no, sino que tu fe crezca. Que tu fe sea resistente, firme, inconmovible en las promesas y en Dios y su palabra. Usted jamás va a tambalear. Por eso, dile que está a tu lado: tu fe debe crecer. Tu fe debe crecer. Porque si algo de lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos en la fe. Si hay algo de lo que Dios le interesa y quiere es que tú crezcas en la fe. Eso es todo. ¿Cómo crece la fe? Bueno, hay 2. Bueno, además, pero lo que yo he escogido hay 2. La fe, ¿cómo crezco en la fe? Pastor, diga, ¿qué es crecer en la fe? Bueno, dice la palabra en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios.
dudosos. Que si Dios no está, que si esto, que lo otro, estoy pasando problemas, Dios no está conmigo. Deja estar, hermanos, no sean niños. Tu fe crece cuando se está la palabra. Estoy pasando por una prueba, estoy pasando por una situación, y usted va a la palabra y resulta que vas a Isaías 43:2 y dice la palabra: aunque pases por las aguas, no te ahogarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Porque yo estoy contigo. Y esa palabra te levanta. Esa palabra te da ánimo. Esa palabra te da fe. Entonces, wow, Dios mío, gracias. Y te anima y te levanta. Toda la fe viene por el oír. No hay otro método. No, que hay libros de positivismo. Dejan de tanto positivismo. Lean la palabra. ¿Por qué decimos, hermano, lean la palabra? Porque muchos no quieren leer la palabra. Por eso no tienen tanta fe. Esa es la diferencia. Número 2, a través de las pruebas. A través de las pruebas. La fe crece y se fortalece a través de las pruebas. Hermano, y les voy a decir algo: las pruebas no son opcionales. Escucha, las pruebas te van a venir. Porque te van a venir. Porque Dios no quiere niños mimados. Ay, que yo soy la hija del rey, yo soy la princesa del Señor, olvídate. Somos príncipes, claro. Pero Dios no pasará, no dejará ningún hijo, escucha, a ningún hijo lo dejará pasar sin pruebas. Dios tiene una escuela, hermanos, para formar nuestro carácter y para que dependamos de él. Ningún creyente está exento de ser probado por las pruebas de Dios que el Señor usa para madurar y para que crezcamos. Amén. Las pruebas forman nuestra vida, nuestro carácter también. La fe hace que crezcamos. Los cristianos están escritos en la autoescuela del Señor. Y tienen que pasar la prueba, hermanos, porque Dios te va a probar. Nuevamente, usted es un niño mimado, para que Dios no te pase. Vas a pasar por la prueba. No sé por cuál prueba, no lo sé. Pero segurísimo, vas a pasar por una prueba. Y Dios te va a probar. Y Dios te va a tratar. Y Dios te va a formar. Porque no solamente te afianzas en el Señor, creces, sino que formas tu carácter. Ya no eres un niño. El pastor que no sé qué, que Dios no está conmigo, ya no. Varón, ¿tú crees que Dios está contigo, sí o no? Ya está, un hombre de fe, no como un niño. Yo no sé, pastor, si Dios está conmigo o no está conmigo. Esos son niños que son pequeños. Entonces no podemos evitar los momentos de prueba, hermano, no lo vamos a poder evitar. Pero sí podemos prepararnos en fe para cuando llegue. Amén. Cuando van a llegar, pues tú te preparas en fe. Pero ¿cómo? En oración, ¿cómo? En la palabra. Y para llegar el enemigo, Dios usa todos los instrumentos. Las enfermedades, hasta el enemigo lo usa. Y lo usa. Pero hay tu fe te mantendrá firme. En esta autoescuela del carácter, el método de enseñanza que Dios usa es la prueba. Circunstancias adversas, circunstancias difíciles, que nos llevan, hermanos, desde situaciones reales en las que experimentamos dolor, dificultades, retos económicos. No hay. ¿Cuántas veces usted no ha pasado sin un duro? Yo lo he dicho muchas veces. Y a veces Dios tuvo que tratar mi corazón y no tenía ni un céntimo, hermano, para darle en alforí, ni un euro. Pero hay algo que siempre fue que el Señor, aquí estoy. No tengo un euro, no tengo nada, pero tengo mi vida. ¿Qué es lo que quiere que haga, Señor? Bueno, fui limpiador, fui chofer y así. Pero Dios me trató de una manera muy. Dios trata, hermano, con sus hijos. Así que vamos a leer algunos pasajes para que usted vea cómo Dios también nos forma. Así que crezca nuestra fe, no solamente a través de la palabra, sino también a través de las pruebas. Hechos 14:22 dice, confirmando el apóstol Pablo y Bernabé, que los hermanos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a
que permaneciesen. Por eso, hermano, permanezca en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas entremos en el reino de Dios. A través de las pruebas. Primera de Pedro 1.5, Primera de Pedro 1.6, perdón. Primera de Pedro 1.6 en adelante, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poquito de tiempo, escuche, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, como pasaron los apóstoles, hermanos, la iglesia primitiva, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos aman a Cristo? Amén. ¿Cuántos no le han visto? Uno. En quien creyendo, ¿cuántos creen en él? Amén. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, o sea, con gozo grande y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es? Que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin, hermanos. Yo sé que no es confortable hablar de que el Señor, para que crezcamos, nos va a pasar por pruebas. Yo sé que no es confortable, pero eso pasa y tiene que pasar todos los hijos de Dios. Por la escuela de la prueba del Señor. Vamos a atravesar problemas, aflicciones, todos, hermano. Todos vamos a ser probados, pero vamos a pasar el examen. ¿Amén? Si tu fe se mantiene en el Señor, vas a pasar, o vamos a pasar la prueba. Algunos quizás no la pasaron, algunos no la pasaron y algunos quizás no la pasarán. Pero nosotros, hermanos, yo lo digo por mí, yo no soy usted, pero yo me voy a mantener en fe. Amén. Amén. Yo me voy a mantener creyéndole al Señor. Amén. Y pase lo que pase, venga lo que venga. Yo me acuerdo una vez que yo me dije, el día que yo me entregue, que decía mi abuela y papá y a mí, el día que yo me entregue, me entregaré por completo. Bueno, esas palabras fueron lanzadas y el Señor la tomó y dijo, sí, venga para acá. Pero es verdad, o nos metemos de lleno o no nos metemos, o le creemos a Dios o no le creamos. Eso es así. Pero eso diga que está a tu lado, tu fe va a ser probada. El segundo punto es que, número 2, la fe te lleva a creerle a Dios. La fe te lleva a creerle a Dios. Todos los hombres y mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento tuvieron que demostrar que verdaderamente creían en Dios. Pero eso no es una fe, yo creo en Dios. Yo creo en la iglesia, pero no voy a la iglesia. Yo creo en los milagros, pero no hago nada. Yo creo en todo creo. Pero no es una fe activa, no es una fe que se pone en acción, porque la fe se ve o no se ve. Usted es el que cree. Hay silencio, porque no se ve, otro sí se ve. No, la fe sí se ve. Se ve, te lo voy a demostrar. Pero Dios le dio una palabra o una promesa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Mire la fe cómo actúa. El Señor le dijo al pueblo de Israel, primeramente a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y haré de ti una nación grande. Y Abraham, ¿usted cree que dudo? Después yo consulto con papá, después yo consulto con mamá o con mi patriarca. No, le digo, yo creo, y cogió y salió. Amén. El Señor le dijo a Moisés, que yo voy a sacar a mi pueblo, y él fue. Tuvieron 400 años creyendo que Dios los iba a sacar a la esclavitud. Y cuando le dijo, ahora marche, ¿qué hicieron ellos? Marcharon. Llegaron al Mar Rojo y muchos van a comenzar a negar. Mira, Dios nos sacó de aquí, miren eso. Siempre habrá gente negativa, gente habrá de eso. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, que le dijo, alza la vara y pasen el mar. ¿Qué hizo Moisés? Actuó en fe y creyó la fe en Dios y la palabra. No lo que te diga un hombre o nadie. La fe en Dios. Cogió la vara y el mar se abrió. Le dijo a David, que yo voy a pelear contigo.
decía que había un enfermo y Jesús no podía y tuvieron que ir por el techo y bajarlo por el techo. El Señor dijo, mira la fe de esta persona, en fe actuó. Entonces la fe no se ve. La mujer del flujo de sangre que por tantos años tenía, se tuvo que arrastrar y arrastrar hasta que llegó y tocó a Cristo. Pero la fe no se ve. Se ve. Yo le digo, hermano, que marchar el pueblo salió. El Señor le dijo a los discípulos, vayan porque en mi nombre harán milagros, hablarán más lenguas, echarán fuera demonios. Vayan porque en mi nombre el evangelio se extenderá. ¿Y qué hicieron ellos? Primero dijo, no se vayan, quédense hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y se quedaron, hicieron así. Ahora dice, y recibiréis poder y extenderéis el evangelio y me seréis testigos por toda Judea, Samaria, hasta el fin de la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron. Si ellos no hubieran actuado en fe, si ellos hubieran quedado, bueno, que venga el Espíritu Santo y aquí me coge y me... Actuaron en fe. La fe nos lleva a actuar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tu fe, que tú no puedes decir que le crees a Dios y no moverte en la palabra. Tú tienes que creer, porque la fe sin acción, sin movimiento, es una fe muerta. Santiago 2:14. Santiago 2:14 en adelante. Mira lo que dice Santiago. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Yo tengo fe y no tiene obras. Ahí está. ¿Podrá la fe salvarme? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecharán? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te demostraré mi fe por tus obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Claro, los demonios tienen más fe que algunos cristianos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es. Entonces nuestra fe en el Señor tiene que estar respaldada con acciones. Nuevamente, nuestra fe tiene que estar respaldada con acciones. Hay muchos que conocen todo el vocabulario cristiano, saludan diciendo gloria a Dios, amén, aleluya. Profesan que aman a Dios, han sido miembros de la iglesia por mucho tiempo, pero su hablar y su andar no concuerdan. Saben hablar las cosas de Dios, pero no viven las cosas de Dios, ni lo que le agrada. Santiago ilustró esta simple acerca de este hombre que tenía necesidad de comer y de vestido. Y cómo puede ser posible que son cristianos le digan, vete en paz, tranquilo, y no les da de comer ni lo obliga. Eso es fe, eso no es fe, eso es una fe muerta. Así mismo es la fe. Tenemos que creer porque la fe se ve, la fe es movible, la fe actúa. ¿Por qué? En base a la palabra del Señor. ¿Están entendiendo? Amén. Otro ejemplo, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 al 6, porque no lo podemos leer todo, porque lo puede leer. Dice, mira lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, todo es por fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí comienza a tratar, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que él. Ofreció. La fe actuó. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto uno hablaba en ellas. O sea, Dios exigía el sacrificio. Y Abel, y iba, hermano, en fe y le daba lo mejor a Dios.
Por la fe, el versículo 5, Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, se lo llevó. Y antes de que fuese traspuso, tuvo testimonio, escucha, de haber agradado A Dios. un hombre de fe que agradaba a Dios en todo. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él está, y que es galardonador de los que le. Entonces tenemos que creer por fe. Amén. Amén. Que Dios me va a suplir. Tengo que creer por fe que Dios me va a sanar. Y aunque no me sane, seguiré confiando. Eso es la fe, hermano. Por la fe actuamos, por la fe nos movemos, nos levantamos y vamos a lo que el Señor nos dice. El Señor te dice, haz esto, hazlo. Si el Señor te dice, no lo hagas, no lo hagas. Eso es la fe. Todos los hombres y mujeres se movieron en fe. Todos los que hemos mencionado, dice que pasaron el mar rojo. Los muros de Jericó, ¿qué? ¿Por qué cayeron? Porque colocaron una dinamita. No, por la fe. El Señor le dijo a Josué, vaya y marcha 7 días. Al 7º día marcharán 7 veces en el muro. Y a la 7ª vez tocarán trompetas, gritarán. Y cayeron los muros. ¿Se cree por qué cayeron? Porque gritaron bastante. No, por la fe. Porque obedecieron a Dios. Y el Señor hizo allí un dedito y otro te cayó todo. Como un adorno. Pero fue porque actuaron en fe. Porque las cosas de Dios, las cosas espirituales, funcionan y se mueven por la fe. Porque la fe te lleva a creerle a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que movernos en fe. Amén. No poner duda en nuestro corazón. Tienes que moverte por la palabra. Amén. Dios está conmigo, no temeré. Salmo 23, el Señor es mi pastor. Bueno, aprende la palabra. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor está conmigo, no desmayaré. Él me fortalecerá. Claro, tú comienzas a sacar esas palabras en fe y a creerle a Dios. No tengo nada, pero con Cristo lo tengo todo. Entonces comienzan a lanzar palabras en fe. No tengo un pan, pero el Señor me va a mandar cuerpos. No sé qué cuerpos, pero le va a mandar cuerpos. El Señor, no tengo para pagar, pero el Señor, yo no sé cómo lo va a hacer, pero usted se mueve en fe. No tengo trabajo, Señor, envíame trabajo, pero usted se mueve en fe y ora, Señor, voy a ir allá y ábrame esa puerta. Pero el Señor te dice, ve al lado, ve allá está al lado, Dios te va a abrir esa puerta. Amén. Las cosas movemos en fe, entonces tienes que moverte en fe, porque sin fe es imposible. Entonces, no moverte por una fe emotiva, por emoción, una fe emotiva, sino una firme convicción. Yo creo lo que Dios dice en su palabra y ya está. Yo creo en la promesa del Señor y ya está. Yo cuando el Señor me llamó para llevar a la iglesia, cuando nos lo pidieron a mi esposa y a mí, yo no estaba todavía seguro. No sé, Señor, pero el Señor me había dado una promesa hace 10 años o más, eso. Y a través de una viejita, una anciana en Colombia que me dijo, el Señor me dio una visión contigo y te veía predicando. Y me mandó por allá a un retiro de 3 días. Y por ahí el Señor me tocó en fe. Ella me pagó como 150,000 pesos para ir a un retiro de 3 días. Y yo el primer día nada, no sentía a Dios. El segundo día no sentía nada. Ya había ido con mi abuela, con mi papá a estadios, lugares hermosos alabando al Señor, vigilias. Yo no nunca nada. Pero el segundo día, la viejita, yo no quería ir a esos 3 días, ¿verdad? Porque yo tenía que ir para hacer una fiesta con un amigo. Y la viejita en fe, sin decirme nada, pagó los 3 días y me dijo, ya está entrando. Pero no me había dicho nada. Me lo dijo cuando yo volví. Entonces cuando el tercer día, hermano, por eso digo que Dios no demora, yo nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. El último día y ya nos vamos para la casa, eso fue en Cuba. Entonces yo nada sentí nada, yo vi liberación, gente endemoniada, yo vi gente llorar, el espíritu de Dios se movía y yo no nada.
Entonces me pasaron, bueno, nos vamos a ir, hagan una fila, queremos orar con ustedes. Hermano, yo todavía tenía en mi mente. Entonces ya como que mandé un mensaje al Señor, le dije, bueno Señor, yo no he sentido nada, voy a tener aquí como que nada, creo en un Dios que hay, porque me lo han dicho. Pero si tú verdaderamente existes, demuéstrame lo que tú existes. Hermano, puedes decir esas palabras. Y cuando va pasando un pastor jovencito, así como muy pequeñito, hermano, mira lo que yo creo en eso. Yo no sé, no creo. Y yo estaba parado en pie. Y el hombre no me tocó, hizo la mano hasta aquí. Yo no creo que cada rato te están tumbando. Me puso la mano aquí, hermanito, vea. No me tocó. Yo no. Usted me cree, créame, no me cree. Me dijo, el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Le dijo, Padre, demuéstrale a este joven que tú verdaderamente existes. Y ¡pum! Yo caí. Hermanos, yo caí. Y desde ahí cuando llegó a casa todo contento de la viejita, me dice, Dios te tocó, ¿verdad? Le dice, pues tú vas a ser un predicador. Y así fue, hermano. Y hoy usted puede ver, hermanos, ¿cómo se dice? La promesa. Le dio una viejita, mi papá, José oraba por mí, mi abuela, mi familia. Pero esa viejita actuó en fe. ¿Qué si esa viejita no le hubiera querido al Señor y le hubiera pagado esos 150,000 pesos? Que es bastante. Y hoy soy el que soy. Gracias, escucha ese mensaje. No sé, no me acuerdo de tu nombre, pero que el Señor te bendiga. Pero no permita que el silencio de Dios te haga rendirte, te haga dudar de las promesas de Dios. Es que Dios está tardando, es que yo no escucho a Dios porque el tiempo, no es que Dios está trabajando. Amén. Amén. Pero no permitas que eso te quite la fe. No permitas que, porque la respuesta no llegó al momento que tú querías, te haga rendirte en el milagro que Dios te prometió. ¿Qué Dios te prometió? Mi papá siempre me decía, yo estoy orando por ti, yo estoy orando por mis hijos, y un día voy a verte en los caminos del Señor. Y la gloria a Dios es examen. Usted quiere hablar al Señor, usted tiene un hijo dañado, un hijo en el mundo, en las drogas, en la prostituta, lo que usted sea, homosexual, lesbiana, no importa. Usted siga orando, usted siga clamando y creyendo al Señor que ese hijo mío va a volver a casa. Amén. Va a conocer del Señor y el Señor lo va a tocar. Pero tienes que creerle, no puedes dudar. Tienes que aprender a descansar en el Señor. Tienes que aprender a creerle al Señor. Amén. Amén. Yo soy la que está a tu lado. Ten fe en Dios. Tienes que aprender que cuando Dios te da una palabra, en su tiempo se cumplirá. Pero no puedes dejar de creerle. Tienes que perseverar. ¿Sabes cuál es el problema de muchas iglesias? Y se lo voy a decir, y que escuchen todos los pastores. Que siempre es tú pide. Que el que pide recibe, claro. Pero ¿sabes qué es lo que no nos enseña? Resistir, perseverar en la promesa. Usted no recibe nada, usted pidió y no le llegó, ya se cansó. Cuando el Señor nos da, dice que el Señor nos va a dar a aquellos que persisten, el que toca la puerta y dice, Señor, ábrame la puerta a esa bendición. Como ese hombre que fue a pedir pan y no le quería la mano, no le importa. Despiértate. Como esa viuda, ese buen injusto, hágame justicia. Y está tocando siempre ahí. Y hay veces, hermanos, sí, muy bonito, sí, pedir. Y hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, porque usted pide para sus deleites, olvídate que Dios te va a dar algo. Pero si usted pide, pasamos la palabra de Dios y Dios no te lo da, sigue insistiendo. Dios no se cansa. El que cansa eres tú. Y en el tiempo, Dios te lo va a dar. Amén. Pero si no dejas de resistir, si no dejas de perseverar, amén. Amén. Tienes que mantenerte en fe y no rendirte. Abraham, el padre de la fe, le creyó a Dios y se mantuvo creyendo en la promesa. ¿Cuál promesa? Génesis 12:2 dice, mira la promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo hace referencia a Abraham acerca de esta promesa. En Romanos 4:18,
Romanos 4:18 dice, él creyó en Abraham, en esperanza. Pero claro, él veía que él estaba bien y su mujer estaba bien. No, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Dios, Señor, tú vas a hacer una nación grande, ¿cómo lo vas a hacer? Pero dice que él se fortaleció. Esperanza contra esperanza, voy a creerle al Señor. Abraham era un hombre de fe, cometió errores, pero nunca dudó de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó. Ahí va, hermano, ¿usted dónde está? Y no se debilitó. Y no se debilitó. Ya me fui yo. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, imagínense, cientos de casi 100 años, o a la esterilidad, la matriz de esa parte de eso no podía tener ni con la pobreza. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Se fortaleció. Eso es lo que usted tiene que hacer. Dando gloria. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, él creyó que a Sara le iba a dar un hijo. Él creyó que Dios iba a cumplir su palabra. Por lo cual también su fe le fue contada por. Hay algo de que lo que Abraham jamás perdió, hermanos, fue la fe. Por eso es el Padre. Después de Cristo, el autor y consumador de la fe es Cristo. Pero dice la palabra que el Padre de la fe, el que creyó a Dios, fue Abraham. Pero eso dice que le fue contado por ser Padre de la fe. Algunos dicen, no, que es Cristo. Hermano, no sea tan religioso. La palabra dice que Abraham es el Padre de la fe. Cristo era el autor y consumador de la fe. Amén. Eso ya está más claro. Don Abraham no sabía para dónde ir, para dónde coger. O sea, Abraham no sabía. Él no dijo, yo no sé para dónde voy a ir, para dónde me voy a mover. No, el Señor le dijo, sal de tu tierra y ¿para dónde? No lo sé, vete, sal, él salió. Hay veces usted no puede decir, Señor, ¿para dónde? Señor, ¿para eso? ¿Para dónde? Hay que buscar la dirección siempre de Dios, pero por fe el camino. Entonces, no permita que las circunstancias contrarias te hagan desistir de tu fe en Dios. Amén. Amén. Cuando Dios te da una promesa, créala. Cuando Dios te da una palabra, créala. Amén. Cuando tú sabes lo que Dios te ha dicho a ti, hombre, mujer, yo no sé lo que Dios te ha dicho a ti porque hay promesas en la palabra de Dios que se van a cumplir en nuestra vida. Hay promesas que Dios me lo ha dicho. Hay una promesa que la estoy esperando, que no la he dicho a nadie, pero el Señor me lo dijo a mí. Yo la estoy esperando. Y es para la iglesia, no es para algo personal, pero algo que Dios me dijo y sé que Dios lo va a hacer. En su tiempo lo va a hacer. Pero mira algo también, algo que ya que hablamos de la iglesia, esa iglesia cuando el Señor me dijo para llevar a la iglesia, yo no sabía que era llevar a la iglesia, no sabía cómo hacerlo. Pero algo que el Señor me dijo, yo soy el dueño de la iglesia. Digo, yo soy el que la llevo, no te preocupes. Hermano, cuando ustedes los que llegan por primera vez no ven lo que había antes. No había púlpito, no había nada, micrófono. Entonces, hermano, en fe le hemos creído a Dios. Ahora usted ve la iglesia como está, bonita, hermosa, pero porque le hemos creído a Dios. Amén. Amén. Por eso la iglesia avanza, porque Dios la sustenta, Dios la guarda, y nos movemos por fe. Cosas que nosotros vivimos en nuestra vida diaria, y es por fe. Amén. Amén. Estamos viviendo ahora una situación difícil, pero es por fe. El Señor nos está dando paz y sé que el Señor va a abrir esas puertas. Pero es por fe. Yo no sé lo que usted está pensando, pero hermano, no dude de Dios. Aférrate a las promesas de Dios, a la palabra del Señor. Amén. No estoy hablando, hermano, de tener pensamientos positivos. Estoy hablando de tener pensamientos de fe y de hablar en fe. ¿Qué? La palabra. Amén. Amén. Por eso la palabra. Por finalizar, hermanos, Hebreos 10:35. Ya vamos terminando. Dice Hebreos 10:35 que no perdamos la fe. Amén. Si hay algo, hermanos, que el enemigo se va a levantar contra ti, contra tu vida, es que tú pierdas la fe. Si perdemos la fe,
perdemos la esperanza, perdemos todo, perdemos la confianza, perdemos la seguridad, perdemos nuestra salvación, perdemos todo. La fe, por eso el enemigo es puro. El enemigo viene a quitarte la fe. Eso es lo que él quiere. Por eso porque habla de los que se alejan, los que se apartan, porque vienen a quitarte la fe. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tienen grande galardón. Hermanos, nuestra confianza en Cristo, en el Señor, tiene grande galardón. Un día vamos a estar en los cielos con el que nos salvó, con todos los redimidos, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, los redimidos, con todos los que tenemos ahora, y los ángeles, y vamos a ser galardonados. Dice: porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿quién viene? Cristo. ¿Quién viene? Cristo. Más el gusto, más el gusto. Escucha, y si retrocediere, vamos a leer este verso otra vez. Y el justo, y si retrocediere, el versículo 39 dice: mas nosotros, diga, yo no sé tú, pero yo, mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿De qué? ¿De qué? ¿De los que tienen? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran, de los que tienen fe para preservación. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu fe? Punto. ¿Cómo está tu fe? Espero que usted no sea de los que retroceden, sino de los que avanzan en fe. ¿Para qué? Para salvación. Recuerden que todo inicia por fe, inicia y finaliza por fe. Mas nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuántos han retrocedido? ¿Saben por qué? Por la fe, por la duda, por la incredulidad, por no creerle a Dios. Mas nosotros no sea así, hermanos. El que es verdadero creyente, que mantenga una fe firme, una fe sólida, una convicción fuerte. ¿Qué es tener convicción, hermano? Tener una seguridad. Amén. Amén. Tú eres cristiano. Demuestra tu cristianismo, como decía el hermano. ¿Cómo podemos definir a la mente que tenemos convicción? Cuando usted va al mundo, hermano, y te ofrecen de todo, pero usted dice: no, yo soy hijo de Dios. No me importa, yo soy hijo de Dios. Porque en fe, hermano, yo no voy a perder mi salvación. Y yo me muevo por la fe. Por eso, no pierdas tu fe. En resumen, la fe del tamaño de un grano de mostaza nos recuerda que la fe puede comenzar pequeño, algo pequeño, pero crece hasta alcanzar un potencial grande. Sin embargo, este crecimiento no ocurre sin desafíos, sin pruebas. Al igual que la semilla que se convierte en un arbusto inmenso, nuestra fe puede llevarnos a superar obstáculos y a realizar grandes hazañas, y de lo imposible, lo posible. En momentos de duda, recordemos esta mejor metáfora y nutramos nuestra fe con la palabra de Dios. Hermanos, les recuerdo, ¿cómo crecemos en fe? Con la palabra. Amén. ¿Cómo? A través de las pruebas. Amén. Una semilla de fe bastará para usted creer, para usted vivir. Esperemos que crezcas, que tu fe crezca. No lo contrario, que baje. Amén. Yo no sé cómo está tu fe. Quizás algunos la tienen más alta, otros tienen un poquito, otros dicen: pastor, ya no tengo fe. Bueno, vamos, levántate en fe. Hoy sale aquí creyéndole al Señor. Tiene un
problema familiar, créele a Dios. Tiene un problema financiero, no tienes nada, créele a Dios. Tienes enfermo, créele al Señor. Yo no voy a hacer nada es el Espíritu Santo de Dios que va a orar. Estás apartado, estás mal delante del Señor, levántate en fe. Recuerden que nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Yo no soy de los que retroceden. Amén. Yo llevo 16 años y aquí me quedo con el Señor. Amén. Y me voy a morir con Cristo. Y me voy a ir con Cristo. Amén. Yo no sé usted, pero yo me voy con el Señor. Amén. Porque mis convicciones son firmes. Amén. Y aquí me quedo con el Señor. No estoy hablando de esto. Olvídate de esto. Yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando con Cristo. El Evangelio real de nuestro Señor Jesucristo. Yo me lo quiero por Él. Que lo pierda todo. Pero mi fe en Cristo nada más. Amén. Vamos a orar. Vamos a tirar el por un instante.